Bueno, buenos días, el Señor los bendiga. Buenos Estamos días. listos para recibir la palabra del Señor, amén. Amén. Entonces yo le invito a que usted cierre sus ojitos allí y con mucha reverencia le digamos, Señor, repita conmigo, Señor, te pido en el nombre de tu Hijo Jesús que hables a mi corazón. Dame oídos para escucharte, pero dame también la fe, Señor, que necesito para accionar en las áreas de mi vida. Por tu Espíritu Santo, recibo tu palabra que me transforma y transforma las situaciones y las pone a mi favor. Por tu Espíritu Santo, declaro y recibo tu palabra para que trabajes en mi vida, me animes, me consueles, pero también que me exhortes, Señor, porque sé que eso enderecerá mis caminos y mis caminos serán rectos como los tuyos, Señor. Hoy declaro en el nombre de Jesús que el justo por la fe vivirá. En el nombre de Jesús, amén. Vamos, iglesia, darle un aplauso al Señor. Amén. Bueno, en esta mañana vamos a abrir la Biblia, por favor. Ábrala en el libro de los Romanos, en el capítulo 1, versos 16 al 17. Vamos a ver, muevan esas hojas. Romanos 1, 16 al 17. Cuando lo tengan, me dan un fuerte amén, por favor. Ok. Romanos 1, 16 al 17. Para antes de leer, préstenme atención acá, por favor. Los voy a entrar un poco en contexto acerca de la carta de los Romanos. La carta de los Romanos o epístolas paulinas fue escrita expresamente por el apóstol Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso. Perdón, ¿cómo se llamaba? Saulo de Tarso. Este hombre era un rabí, es decir, un maestro judío de nacimiento que pertenecía a un grupo conocido como los fariseos. ¿Cómo se llamaban? Los fariseos. Pablo o Saulo era un devoto y apasionado de la Torá o de la ley mosaica dado a los judíos y de las tradiciones de Israel. Así que él veía a los discípulos de Jesús o al evangelio de Jesús como enemigos. Pablo o Saulo era considerado un enemigo de Jesús. Pero pasó que él tuvo un encuentro con Jesucristo, un encuentro que cambió su vida, de esos encuentros radicales. ¿Cuántos han tenido ese tipo de encuentros? Cambia nuestra vida para siempre, ¿cierto? Entonces pasa de él ser un perseguidor del evangelio a ser un proclamador del evangelio. Amén. Pablo estuvo viajando alrededor del antiguo imperio romano, predicando el evangelio y formando seguidores de Jesucristo, es decir, haciendo la gran comisión, a lo que estamos todos llamados a hacer, ¿cierto? Pablo instruía a los nuevos seguidores en estas nuevas comunidades llamadas iglesias. Amén. Entonces, Pablo ocasionalmente escribía cartas o epístolas que tenemos en la palabra a estas nuevas comunidades o a este nuevo grupo de creyentes. En esta carta precisa de los romanos, bueno, sabemos que él le habla a una comunidad, pero sabemos también por el libro de los Hechos, le estoy contando un poco de historia. En el libro de los Hechos de los Apóstoles conocemos a través de eso que ya había una comunidad en Roma de cristianos, pero pertenecían no solo los judíos, sino también, o sea, judíos que vivían en el extranjero, en Roma, pero también habían gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son de nacimiento judío. Amén. Entonces, en algún momento de la historia, el emperador romano, Claudio, exilió o sacó de su territorio a todos los judíos. Los mandó para casa. Pero después supimos que en algún tiempo de la historia ellos volvieron nuevamente a Roma. ¿Qué pasa? Es importante que prestemos atención porque de ahí se desprende toda esta enseñanza. ¿Qué pasa?
que cuando estos judíos volvieron a Roma, encontraron que en las iglesias había muchos gentiles. Entonces, ¿qué pasaba? Que empezó una discordia entre ellos. Empezó en las iglesias a haber disensión, porque unos opinaban esto, porque otros creían que era de esta manera. Entonces, empezaron a haber diferentes opiniones. ¿Qué estaban ellos siendo divididos? En que se había perdido mucho las tradiciones judías, es decir, los gentiles no estaban practicando mucho lo del pueblo judío, que era la alimentación kosher, o también guardar el día de reposo o la circuncisión. Entonces, en medio de toda esta discordia, Pablo se levanta y dice esto, empieza a enviar esta carta a los romanos. Ahora sí, acompáñenme al libro de los romanos, porque Pablo hace una aclaración antes de decir esto, dice, Pablo quería enfocar a los hermanos de la iglesia en varias cosas. Él quería que la iglesia se unificara y entendiera que la iglesia tenía un principio y un enfoque como lo tenemos que entregar nosotros o tener como cuerpo de Cristo, y es la predicación del evangelio. Entonces, dice, Pablo exhorta a los hermanos a tener una base para extender su misión más hacia el occidente hasta llegar a España. Así que estas circunstancias fueron las que motivaron a Pablo a escribir su explicación más completa del evangelio. Es decir, déjense de peleas, dejen de estar dividiéndose en cómo se tienen que hacer las cosas y enfoquemos en el evangelio, a cumplir, que la iglesia cumpla el propósito del evangelio. Entonces ahora sí, vamos aquí donde dice Romanos 1:16 y dice, Pablo dice esto, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Paremos allí. Vamos a ir por partes desmenuzando, ¿ok? Y si ustedes quieren pueden señalar en su Biblia. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Pablo les dijo, ok, vengan, ubíquense. El evangelio es poder de Dios, solo de Él. No por medio de religiones, no por medio de creencias, por medio de Dios. ¿Para qué? Continuemos, dice, para salvación a todo aquel que ¿qué? Que cree, para salvación de todo aquel que cree. Es poder de Dios, de nadie más, para todo aquel que cree, pero ¿en quién? En Jesús. Amén. No por las tradiciones que ellos estaban siendo divididos. Continuemos, dice, al judío primeramente y también al griego. Pablo les dice, ok, es una iglesia en donde vienen judíos, pero también están gentiles. Todos nosotros vivimos y venimos de trasfondos diferentes. Entonces Pablo los está ubicando a ellos y les dice, recuerden una cosa, ustedes como judíos no se crean que fueron el pueblo, sí, son el pueblo escogido. Nacieron con las leyes, pero no se olviden que ahora el evangelio se extiende también a los gentiles. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Incluso en las cartas que usted lea delante de Pablo en Romanos, Pablo les empieza a decir, a recordarle a los judíos, decirles que en el caso de Génesis les menciona la Torá y les dice, ustedes fueron escogidos por Dios, sí, pero para que las demás naciones cumplieran también, entendieran que Jesucristo es el Salvador. Amén. Entonces, nosotros asimismo tenemos una responsabilidad, mis hermanos. Hemos sido escogidos por Dios, pero no nos creamos que nos tenemos que quedar con eso. Nosotros tenemos que predicar también a las demás personas. Amén. Seguimos adelante. ¿Y cómo termina? Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela, ¿por qué? Por la fe y para fe. Paremos allí. Por la fe. En la justicia de Dios, que es a través de Jesucristo, nosotros estábamos condenados. Toda persona que nacemos estamos ¿qué? Condenados, ¿verdad? Nacemos siendo enemigos de Dios. Pero una vez nosotros recibimos el evangelio y la fe por Jesucristo, nosotros pasamos literalmente de estar condenados ¿a qué? A ser libres y tenemos vida eterna. Amén. Pero de esta justicia que Dios mismo hizo a través de Jesús, se desprenden dos justicias, la impartida y la imputada. ¿Cómo se llaman? Empecemos por la justicia imputada. ¿Habían escuchado esto antes?
Los invito a que se inscriban en la escuela ministerial. La justicia imputada es la posición que Dios nos da ahora en Jesús. Es decir, usted es literalmente traspasado de la condenación a la vida eterna. O sea, la justicia de Cristo, todo lo que Cristo pagó, se le atribuye a usted. Amén. Y la justicia impartida se refiere a la santificación que se va produciendo en la vida del creyente progresivamente con la ayuda del Espíritu Santo. O sea, se supone que nosotros no debemos ser los mismos. Y si nosotros seguimos siendo los mismos, tenemos que revisarnos. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros tenemos que ir siendo transformados en nuestro carácter por obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Es un proceso progresivo. No perfectos, pero sí progresivamente hasta la perfección, y es cuando nos vayamos con el Señor. Amén. Es decir que ahí viene la lucha en su carácter y en mi carácter. Y el verso de Pablo concluye, acompáñenme a Romanos, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es la fe? La confianza en Dios. Amén. En este caminar con Jesús, mis hermanos, Él no nos mete en una bola de cristal. No es que usted y yo recibimos a Jesús y los problemas desaparecieron. No. Él no nos manda a que nosotros creamos esas cosas, porque eso son ilusiones. Seguimos en el mundo y vamos a tener aflicciones. Nos van a traicionar, nos van a engañar, nos van a mentir, nos van a hacer daño. Amén. Pero nosotros tenemos que confiar que si nosotros le entregamos nuestra vida a Jesucristo, el poder de su evangelio va a transformar esas situaciones a nuestro favor, a nuestro carácter, para llevarnos de gloria en gloria. No se crea una víctima. Nosotros somos vencedores en Cristo Jesús. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Pero eso sucede cuando el gobierno de Jesús realmente está en su vida. Porque a veces decimos que somos cristianos y cantamos, Jesús, eres mi Señor, pero a veces el Señor no es el Señor de nuestra vida. No porque Él no quiera, sino porque realmente no se lo estamos permitiendo. Y seguimos siendo los mismos y seguimos allí atollados en las mismas circunstancias. Pero no porque Dios no quiera sacarnos de ahí, sino porque nosotros no hemos aprendido a ser realmente el Señor de nuestras vidas. Amén. A que Él tome las decisiones. No son mis decisiones, son las decisiones del Señor en mi vida. ¿Cómo manejo esa situación? No como yo sienta que debe ser, sino como su palabra lo dice y como Él me está guiando a hacerlo. Y créanme que va a ser lo más, perdón la palabra, absurdo para nosotros a veces, porque ¿cómo es eso de perdonar a aquellos que nos hacen daño? Muchas veces es difícil, pero si el Señor realmente es el Señor de nuestra vida, por obra de su Espíritu Santo lo vamos a poder hacer. Amén. Sus planes son más altos que los nuestros y esos planes nos forzan a crecer y a madurar. Él usa los problemas como un transporte para llevarnos a ser más transformados a la imagen de su Hijo amado. Quiero que cierre sus ojos y piense por un momento en esto que yo le voy a preguntar. Sea honesto con usted mismo en su corazón. ¿Usted realmente está disfrutando seguir a Jesús? Cierre sus ojos y no me conteste. Eso es una pregunta muy personal. Es entre usted y el Señor. ¿Realmente usted está disfrutando el seguir a Jesucristo? En estos momentos de su vida, en esto que usted está atravesando. Pregúntele al Señor, Señor, ¿realmente yo amo tu evangelio? ¿O me estoy avergonzando de él? Me estoy avergonzando porque las cosas no salen como yo quiero, porque quizás en estos momentos no entiendo lo que está sucediendo en mi vida o alrededor de ella. Espíritu Santo, revélate a nuestros corazones. Abra sus ojos, mis hermanos. Mas el justo por la fe vivirá. La pregunta es, ¿estás confiando verdaderamente en Dios? ¿Tendrás paz en medio de la tormenta? Una forma de avergonzarse del evangelio
es perder la paz en medio de las dificultades. Mis hermanos, usted tiene que aprender a guardar su paz. Y eso no lo va a hacer nadie más por usted. Usted lo tiene que guardar. Eso es una decisión que vea nadie. Las otras personas pueden animarnos, decirnos, hacer, incluso el mismo Dios. Pero su paz, tiene que aprender a controlarse y a guardar su paz. Porque donde usted pierda la paz, lo perdió todo. Lo vuelven ropa de trabajo. De hecho, una pieza de la armadura de Dios es el calzado del evangelio. El calzado del evangelio de la paz. Si usted no tiene ese evangelio de la paz, usted no va a poder avanzar. Porque su paz empieza por usted mismo. Cuando usted está en paz con usted mismo y con el Señor, usted va a tener esos calzados que lo van a avanzar en el evangelio. Amén. Primero Dios quiere trabajar en usted. Porque a lo que usted entrega su paz a las otras personas, lo perdió todo. Y no va a poder avanzar. El enemigo quiere robarte también el gozo. Él no está detrás de nada más sino de tu gozo. Porque él sabe que si te quita el gozo, la reemplaza por la amargura. ¿Estás amargado en medio de las circunstancias? Y él te va a dejar débil. Te tiene que hacer un alto y reconocer si usted está cambiando el gozo del Señor, que es su fortaleza, por la amargura. Revísese cómo ha venido actuando. Él quiere poner la queja y la inconformidad en vez del agradecimiento con Dios. Vean, todo lo malo, usted va a encontrar algo, siquiera una cosa, que yo sé que no va a encontrar una sola cosa, sino muchas, porque agradecerle al Señor. Amén. No se enfoque en lo malo, enfóquese en algo, siquiera en una. En qué agradecerle al Señor en medio de toda esa situación mala. Amén. Isaías 30:15 dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y confianza será vuestra fortaleza. Pero me llama la atención, porque este versículo me lo dio el Señor hace mucho tiempo en una tribulación bien fuerte que yo tenía, en la lucha contra la ansiedad. Y el Señor me regalaba este versículo como un rema. Pero me llamaba la atención más cómo termina. Dice, y no quisisteis, le dijo al pueblo. O sea, ¿qué llevaba eso a una decisión? O sea, yo tuve que decidir si quiero realmente salir victoriosa o me quiero quedar allí donde el enemigo me quiere. Y perderme de avanzar de las cosas. Y culpando a las demás personas. Y no tomando responsabilidad en que yo puedo darle el poder al Señor que transforme las situaciones de mi vida. Amén. Vamos a darle el aplauso al Señor. Pero también le dije, Señor, no puedo, yo quiero, pero a veces uno no puede solo. Nunca podemos solo. Nosotros tenemos que tener una dependencia total del Espíritu Santo para lograr estas cosas. En el libro de los Hechos, los discípulos recibieron al Espíritu Santo y el poder de Dios hacía maravillas, prodigios. Recuerden, cuando Jesús se fue, le dijo, viene el Espíritu Santo, ¿cierto? Y ellos empezaron a hacer milagros, prodigios, pero dentro de Jerusalén, orando y predicaban el Evangelio, ¿cierto? Y así somos nosotros, recibimos al Señor y queremos compartir esas buenas nuevas con todos, ¿cierto? Y se nos presentan personas en el camino con ansiedad, con dificultades. Mira, tenemos la solución, Cristo. Ve a la iglesia, ¿cierto? Les compartimos. Así mismo lo hacían, pero lo hacíamos desde la casa. Así le pasaba a los discípulos en Jerusalén. ¿Qué pasó? Anote ahí en su cuaderno para que haga la tarea en casa. Miren, yo les digo una cosa. El altar familiar se cerró por la temporada porque la iglesia piensa también en ese descanso, por decirlo así, pero en realidad no se debe cerrar desde su casa. Te para de pronto de mandar la foto de eso, pero hermanos, necesitamos seguir haciendo esos altares en casa. Así que anote y hágalo, estudie, toma al menos un día y siga la secuencia. Anoten Hechos 4:17 al 21, dice, sin embargo, perdón, no lo voy a leer. Anótenlo y ustedes verán cómo, Hechos 4:17 al 21. Y ustedes van a leer y encontrar cómo se les levantó oposición a los discípulos. Impresionante, los mandaban a callar.
Y me llama la atención que Pedro y Juan le respondieron diciendo, juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y me encanta porque ellos quitaron los ojos de sus situaciones, apaleados, golpeados, blasfemados, rechazados, burlados, de todo lo que nos pasa cuando decimos que somos cristianos, ¿verdad? Se nos levanta la oposición física y espiritual por todos los lados, ¿verdad? Le quitaron el trabajo, hubo escasez, todo. Pero aprenda a gozarse en las tribulaciones. Amén. Quitaron los ojos, y me encanta porque ellos quitaron los ojos de ellos mismos. Y eso es lo que nos pasa. A la hora que nosotros quitamos los ojos de nosotros mismos, de nuestra situación, ay, qué pobrecito de mí, ay, ¿qué ahora qué voy a hacer? Ok, hagámoslo. Pero de ahí cogemos fuerza y decimos que yo no estoy derrotado. ¿Cómo se llamaba la prédica hace días que daba el pastor? Caídos, pero no derrotados, ¿verdad? Es que a eso venimos a la iglesia, hermanos, a prepararnos con la palabra. Amén. Ellos entonces les amenazaban, pero pasaba algo, que no hallaban en modo de acusarlos y de castigarlos y los dejaban ir. Y así es el enemigo. A usted se le puede levantar cualquier oposición, pero si usted realmente confía en el Señor y no se mueve de ahí, usted va a ver la gloria de Dios respaldarlo a usted. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. A causa de esa persecución, porque aquí está el principio, esa persecución que ellos tenían, ellos se vieron forzados a salir de Jerusalén a otras ciudades. Los esparcieron por Judea y por Samaria. Veamos Hechos 8:4. Hechos 8:4 dice, vamos a leerlo. 1, 2 y 3. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando ¿qué? Ellos no se quedaron callados. Ellos donde iban les predicaban el evangelio. La oposición, el enemigo quiere que tú te quedes callado. Pero ¿qué pasa? ¿No les pasa que cuando ustedes tienen más problemas se encuentran a veces personas que les pasa lo mismo que no uno? Y uno sin fuerza y dándole fuerza al otro. Así funciona el evangelio, porque es poder de Dios. Porque usted no lo puede ver en el instante, pero cuando usted abre su boca, algo pasa dentro allí, algo sucede, ángeles se ponen a trabajar, el Señor ve que hay uno que le cree. Amén. Amén. Pero miren lo hermoso, la oposición te va a forzar a moverte. Claro, las situaciones van a traer temor, angustia, ansiedad, todo lo que produce en nuestra alma, preocupación. Pero en medio de eso, ¿cómo se sentirían los discípulos? Ellos eran tan humanos como nosotros, pero ¿qué pasa? Ellos aprendieron que su enfoque no tenían que quitarlo de lo que Dios los había mandado a hacer. Ah, no, eso eran los discípulos. No, Señor. Si usted es parte del cuerpo de Cristo y es de la iglesia, usted está llamado a ser el evangelio, a ser discípulos. Amén. ¿Y qué es hacer discípulos? Hablar del Señor. Amén. Qué contradicción, ¿verdad? Las situaciones los hacían lucir como víctimas y perdedores, pero ellos confiaban y sabían que Jesús los iba a respaldar. Amén. Dios pudo haber parado la oposición. Claro que sí. Dios abrió el mar rojo, Dios ha hecho milagros. Él pudo haber callado a toda esa gente y dejarlos, pero no. En Jesús, el Señor cambió eso como un transporte para llevarlos a algo más grande. ¿Y qué pasó? Que el evangelio se esparció ya no solo en Jerusalén, sino en Samaria y en otras ciudades. Eso es lo que Dios quiere. Si el Señor es el Señor de tu vida, todo lo que pase primero tiene que ser aprobado por Dios. Y Él no lo va a aprobar si no es que eso te lleve a un nivel más grande o mayor. Amén. Va a formar tu carácter porque Él te está preparando para lo mejor. Pero tú tienes que tomar la decisión de dejar ese pasado atrás. Déjalo. Si Dios no lo quiere para ti, ¿por qué tú insistes en lo mismo? Dios puede darte nuevas todas las cosas. Amén. Hechos 8:14 dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan.
Todas esas personas recibieron al Señor. Señor quiere usarte para que en medio de tu dolor salvara a otros. Para que el evangelio y las buenas noticias te rieguen por todos los de tu alrededor. No te quedes callado. Fueron forzados a salir de Jerusalén por un tiempo y predicaron la palabra. ¿Saben, mis hermanos? Si eso no hubiera pasado con los apóstoles, nosotros no hubiéramos recibido el cristianismo. Porque los gentiles, nosotros nos vimos beneficiados del sufrimiento de los apóstoles. Amén. Los discípulos tenían en mente solo Jerusalén, pero Dios tenía en mente algo más grande. Y es que a veces personalizamos mucho a Dios y nos olvidamos que Dios también tiene un plan aún con aquellos que nos hacen daño. Y a veces personalizamos y enfocamos tanto al Señor en nosotros y se nos olvida que Él murió en esa cruz también por esas personas que nos persiguen. Entonces nosotros tenemos que aprender lo que dice Proverbios. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Claro, la verdad, hay un juicio y sí, podemos pedir la justicia de Dios en nuestras vidas, pero Dios nunca va a violar otro atributo que es su verdad, que es su misericordia. Amén. Lo mejor que podemos hacer es orar por las personas que nos hacen daño. Aunque no lo sienta, háblelo. Poco a poco, cuando usted habla, algo se rompe adentro. Y los escenarios, pida la misericordia de Dios por esa persona. Amén. A veces creemos que somos mejores que los demás, pero Dios nos manda a mirar la viga en nosotros primero, antes que la paja en el otro ajeno. Amén. Debemos tomar responsabilidad en las situaciones de la vida y el cambio va a empezar por ti y por mí, no por los que no conocen al Señor. Cada uno da de lo que tiene. ¿Qué puede dar las personas que no tienen al Señor? Díganme. Están heridos, van hiriendo por donde quiera. Pablo era perseguidor de los discípulos. Dice la palabra que él odiaba a los discípulos, los amenazaba. Pero ellos siempre oraban a Dios. Los discípulos no se ponían ahí a llamar y a contar a todo el mundo lo que le habían hecho. No, ellos en cambio oraban. Oraban, orar. Un cristiano sin oración, ¿qué clase de cristiano es? Orar, oración. ¿No sabes si ese Saulo que te persiguió y que te hizo daño puede ser un Pablo en las manos del Señor? Puede ser un Pablo en manos del Señor. Vamos a dárselo al Señor. Amén. Bendiga su palabra. Incluso el mismo Jesús se refirió a él en Hechos 9:1. Instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hay lugares en el que nosotros no vamos a poder llegar, pero Dios puede usar a alguien para que llegue a otros. Por eso nosotros no tenemos que estar comparando nuestra vida, nuestro ministerio con otras personas. ¿Por qué? Porque al pan, pan, al vino, vino. Dios pone a cada uno donde tiene que estar. Y si Él le place poner a esa persona delante de otro, así lo va a hacer. Todos somos instrumentos en las manos del Señor. Amén. Vemos cómo Pablo cambió su vida. Usted solo demuestre lo que Jesús ha hecho en su vida. Y a causa de toda la gente le tenía miedo a Pablo y empezaban a decir, no, es que no creemos en él. Y los apóstoles se asustaban porque no creían. Pero dice en la Biblia que Saulo mucho más se esforzaba y por demostrar que Jesús era el Cristo. Amén. No importa lo que la gente diga. Este no era el borracho de antes. No, usted tiene una nueva vida en Cristo, de testimonio. Ese era antes, pero ahora tiene una nueva vida en Cristo. Amén. Y saben que tuvo un resultado de cada tribulación. Hechos 9:31, ¿lo tenemos? Hechos 9:31. Dice, entonces las iglesias, ¿qué? Por toda Judea, Galilea y Samaria, ¿y eran qué?
edificadas andando en el temor del Señor, fortalecidas por el Espíritu Santo. Cada uno, cada familia es miembro del cuerpo de Cristo. Cuando cada familia, desde el seno de su hogar, aprende a manejar las situaciones, esto se beneficia también la iglesia. Se fortalece, amén, por medio de su testimonio, amén. Seguimos adelante. Los versículos siguientes, vemos que el evangelio se propagó por todos lados. El Espíritu Santo obraba milagros en cojos muertos. Incluso muertos resucitaban, como el caso de Dorcas. ¿Han escuchado la historia de Dorcas? Si no, anótela ahí tarea también. La historia de Dorcas. Hermanos, podemos llevar la palabra de Dios a que obre milagros, tanto físicos, pero el milagro más grande espiritual. Creo que la palabra se refiere a estos cojos que andan en el mundo. Creo que estos paralíticos que todavía no que difieren entre tantas religiones y creencias y andan paralíticos. Pero usted y yo estamos sido comisionados para ir y darles el evangelio de la verdad. Amén. Pablo entregó su vida a proclamar las verdades de Jesús mismo que Jesús le había revelado. Pablo no creía que se hubiera identificado mal con Jesús. ¿Ustedes creen que ustedes se han identificado mal con Jesús? ¿Usted se arrepiente de haberle entregado su vida a Jesús? ¿Usted cree que ahora su vida con Jesús es más difícil? Hay retos y eso lo tenemos que tener claro. Porque tenemos tres enemigos. ¿Cuáles son? Satanás, el mundo y la carne, o sea, nosotros mismos. Pero para mí pensar, el mayor enemigo que tenemos somos nosotros mismos, nuestra carne. Así como Pablo y los apóstoles depositaron su confianza en el evangelio de Cristo, nosotros también lo podemos hacer y podemos proclamar sabiendo que nunca vamos a ser avergonzados, hermanos. Vamos a Romanos 10:11. Me dicen un amén cuando lo tengan, por favor. Romanos 10:11. Amén. 1, 2 y 3. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere, vivir sin avergonzarnos del evangelio significa que lo que hablamos, pero también significa que lo aplicamos a nuestras vidas y lo demostramos. O sea, no creemos una cosa y andamos haciendo otra. Las decisiones de la vida de Pablo y de los apóstoles respaldaron su mensaje. Ellos no predicaban una cosa y vivían otra. Cuidado con el doble ánimo, iglesia. Cuidado con una doble personalidad. En la iglesia somos uno, en casa somos otro. No, lo que somos en casa tenemos que ser siempre en todos lados. Amén. Porque esta no es nuestra casa. En nuestra casa, con nuestros familiares son los que nos conocen realmente. Y a veces es bueno sentarnos y hablar y trabajar, que haya comunicación, ¿cierto? Y cómo nos podemos ayudar a crecer el uno al otro, ¿cierto que sí? Primera de Corintios 3:3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, amén. La definición para disensión es oposición o contrariedad en las opiniones o pareceres, lo que conlleva una riña y división, un rechazo o una mala actitud hacia otra persona. Entonces Pablo nos está ubicando. Yo quiero que usted cierre sus ojos nuevamente y sea honesto con usted mismo, en su corazón. ¿Hay celos en su vida que todavía no los ha logrado superar? ¿Hay contiendas en su vida que todavía no ha logrado usted superar? ¿O hay disensiones en su vida que todavía no ha logrado superar? Pídale al Señor en el nombre de Jesús que lo ayude a identificarlo y a darle las armas por el poder del Espíritu Santo para andar como el Señor quiere. Amén. Bueno, vamos adelante.
No nos avergonzamos del evangelio, nos avergonzamos del evangelio cuando permitimos que la verdad de Dios no penetre en nuestras vidas y bloqueamos el poder que Dios quiere manifestar en nosotros y a través de nosotros. Pablo sella su declaración citando: el justo por la fe vivirá. ¿Cómo dijo Pablo? Habacuc 2:4 nos dice, Habacuc 2:4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. La aplicación para el lector de Habacuc es que es permisible y cuestionable lo que Dios está haciendo. Algunas veces no es evidente para nosotros lo que está sucediendo porque estamos atravesando por el dolor. Pero el libro de Habacuc se nos encarga de recordarnos que Dios es un Dios soberano y que Él obra su justicia en su tiempo. Claro, podemos pedir la justicia de Dios cuando estamos heridos, pero también pedir la misericordia de Dios. Podemos desahogarnos con el Señor. Habacuc lo hizo, pero debemos hacerlo de una manera entendiendo que Él es soberano y que Él en su tiempo nos mostrará su justicia. Amén. Habacuc dice: Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. Como cristianos, la Biblia nos compara con las águilas. ¿Qué hacen las águilas? No pelea con los pájaros que los quieren atacar. Ella se eleva. Cuando ve que un cuervo la está molestando y fastidiando, haciendo daño, ella se eleva. Tiene la capacidad de elevarse mucho más, donde el cuervo no puede llegar. Asimismo, nosotros estamos llamados a elevarnos en la palabra del Señor y permitir que Dios se encargue del resto. No se deje robar la paz. Amén. Gálatas dice, ¿por qué? Porque vamos a entender que si descansamos en el Señor y dejamos que el Señor arregle la situación, el Señor va a obrar eso para nuestro bien. Amén. Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Les estoy mencionando estos versículos porque si cayeron en cuenta todos terminan en lo mismo, ¿verdad? Es un versículo que se repite mucho, mas el justo por su fe vivirá. Hebreos 10:38 también nos dice lo mismo. Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe. Pero miren lo que dice. Si retrocediere, no agradará mi alma. Y este es Dios hablando. Cuando retrocedemos y cuando nos quedamos allí, en ese dolor, Dios no se agrada de nosotros. ¿Y quién se perjudica? Nosotros. A veces las personas están tan felices y nosotros sufriendo. ¿Eso es justo? No. Entonces aprenda a descansar en el Señor y no retroceda. Para adelante es para allá. Amén. Seguir a Jesús siempre será una decisión. Y aquí viene el punto de la prédica. Le pido al Señor que me ayude con el tiempo. Seguir a Jesús siempre será una decisión. Y se debe hacer por amor. Por amor. Pero un amor sincero y seguro en Él. No por obligación. Ser conscientes de que esta decisión de ser a Jesús el Señor de nuestra vida tendrá implicaciones. Mateo 10 empieza, y eso lo pueden estudiar en casa, con la lección. Abra su Biblia, vamos rapidito a Mateo para que usted se dé cuenta. Mateo 10 empieza con la lección de los apóstoles, ¿cierto? ¿Qué título tienen ahí en Mateo 10? Asimismo, Dios te escogió a ti y me escogió a mí. Amén. Pero nosotros decidimos si le entregamos nuestra vida. Luego, ¿qué más sigue allí? ¿Qué otro tema sigue? El otro tema, misión de los 12. Dios nos ha dado misión a nosotros, ¿cierto? Luego, ¿qué sigue? Persecuciones venideras. También nos advierte o les advirtió a los apóstoles que al entregarse su vida iban a venir persecuciones, que todo no iba a ser color de rosa. Y luego, ¿con qué termina? ¿A quién se debe temer, verdad? ¿A quién se debe temer? Exacto. ¿Dónde tenemos que tener nuestro temor? No en las circunstancias, en Dios. Amén. Luego sigue un tema, Jesús causa división. Y aquí nos habla, si usted lo estudia en casa, que a veces esa división va a venir desde los más de casa, ¿cierto?
Y termina con las recompensas que tendremos con el Señor. Amén. Entonces eso lo tenemos que tener claro. Jesús les dijo a estos que si los querían realmente seguir, Él sabía que le amaban y que tenían un corazón enseñable. Si usted retrocede al capítulo 8, en el verso 18, Jesús venía, los entro en contexto, venía haciendo milagros, demostrando que Él era Mesías. Y Mateo 8, 18, ¿qué título tiene ahí usted? Los que querían seguir a Jesús. ¿Usted ha querido seguir a Jesús? Vamos a leer, dice. Jesús estaba rodeado de una multitud. Y pasa que aquí le dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Paremos allí. ¿Qué pasa? Un escriba era un hombre acomodado, un hombre que trabajaba y sabía la ley, un hombre que económicamente seguro que estaba bien. Y él le dice, Señor, yo te quiero seguir. Ay, perdón, ¿de quién sería eso? Yo te quiero seguir. Pero miren lo que le responde Jesús, porque Jesús ya ve el corazón. Y le dice, el que me siga, hay momentos que va a haber escasez. Hay momentos que esa cuentica va a estar en cero. Hay momenticos que usted al decirme voy a retiro, como les pasó a nuestros hermanos, hubo y deshubo, ¿verdad? De toda clase de situaciones. Este camino no es fácil, pero es el más seguro. Amén. Jesús lo ubicó a él. Mira, tú me quieres seguir, pero esto no es fácil. Seguido a esto, vamos acá, dice, el verso 21 dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. ¿Qué le respondió Jesús el verso 22? Ayúdenme. ¿Qué quiere decir aquí? Era común que Jesús utilizara este tipo de lenguaje. Otra vez les digo, métanse en la escuela ministerial que estamos aprendiendo todo eso. El lenguaje de la Biblia es un lenguaje literario y aquí Jesús utilizaba mucho la hipérbole, que hacía las cosas más grandes, pero era con un propósito de que la gente entendiera lo que él quería decir. Y él está diciendo, si tú me sigues, tú también tienes que tomar la decisión siempre por mí, aun cuando tu familia no esté de acuerdo. Recordemos que el contexto de estas personas judías, al seguir ellos a Cristo, muchos eran desterrados. Asimismo, nosotros tenemos que poner siempre al Señor en primer lugar. Amén. Es un estilo de vida. No que si por beneficio yo voy a estar de acuerdo contigo y después de la secreta, una doble vida. No, usted tiene que ser lo que Jesús quiere que sea. No importa a quien tenga que perder. Porque usted no tiene que complacer al hombre, usted tiene que complacer a Dios. Amén. Vamos a darle aplauso al Señor. Y entonces, si esa persona se va, era porque no era para usted. Así de sencillo. No era para usted. Amén. Veamos lo que siguió después que Jesús dijo a estas personas. ¿Qué sigue ahí en Mateo 8? El verso 23. Jesús calma la tempestad. Y vamos a un primer punto. Seguir y amar a Jesús siempre será un acto voluntario y del corazón. Jesús no obliga a nadie. Jesús me llama la atención porque lo que leíamos dice que Jesús se vio rodeado de gente. A veces vamos a estar rodeados de gente, pero no todos van a estar con nosotros. Y Jesús lo sabía. Y Jesús no se paró y paró su ministerio porque ya no. Él sabía que aunque estuviera rodeado de muchos, Él tenía una misión.
A ver, y dice el primer punto, seguir y amar a Jesús siempre será un acto voluntario y del corazón. Mateo 8, 23 al 27, vayamos y leamos. Jesús calma la tempestad y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Paremos ahí. Primero entró Jesús y ¿qué pasó? Sus discípulos le siguieron. Siempre será un acto voluntario. Los discípulos le siguieron. O sea que nosotros decidimos seguir al maestro. Y venía una tormenta y venía una tempestad. Dice, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas, ¿qué? Cubrían la barca. Pero Jesús, ¿qué? Dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Jesús les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo que, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Primera de Pedro, confírmeme si yo di primera de Pedro 4:12, si no lo buscamos. ¿No? Ok, entonces lo buscamos por favor. Primera de Pedro 4:12. Si alguien me ayuda para que me ayuden con el tiempo, por favor. ¿Quién me ayuda con primera de Pedro 4:12? ¿Alguien más que me ayude con segunda de Corintios 12, 9 al 10? Ok. ¿Lo puedes leer, por favor? Yo creo que escuchamos todos ahí. No nos sorprendan. Dios nos está advirtiendo, ay, ¿por qué me pasó esto? No nos sorprendamos porque vamos a ser probados. Es lo que dice la palabra. Como si algo extraño ocurriera. Segunda de Corintios 12, 9 y 10. Perdón que no di esa cita. Yes, eso. Aleluya. Cuando soy débil, entonces soy ¿qué? Fuerte. No se avergüence de ser débil, todos lo somos. Necesitamos del poder de Dios para ser fuertes. Amén. Lo importante es quién sabe Dios que somos nosotros. No lo que la gente diga, solo lo que Dios dice de nosotros. Amén. Mateo 28, 18. Por favor. Mateo 28, 18. Yo lo tengo, dice. Y Jesús se le acercó y les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Jesús es el Señor. Su nombre está sobre todo nombre. Amén. Debemos recordar eso en los momentos difíciles, la soberanía de Dios por encima de todo. Jesús calmó la tempestad. Si usted busca esta cita en otro evangelio, que es Marcos 4:35, dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Jesús les invitó a pasar al otro lado. ¿Y saben qué tienen que recordar en los momentos difíciles, hermanos? Que yo es lo que recuerdo. Si Jesús dijo que iba a pasar al otro lado, pues allá al otro lado va a pasar. Y así sucedió con los discípulos. Si el Señor dijo que esta tormenta no vino para acabarme y dijo, pase al otro lado, usted tiene que creerlo. O sea, Jesús les dio una palabra, les hizo la invitación, pero Él les dijo, pasemos al otro lado. Y no importa lo que se presentó, pero ellos llegaron al otro lado. Rápidamente, un principio aquí. Jesús, ¿qué hacía? Dormía. Jesús no estaba paniqueado, Él estaba dormido. Nos hace, y es en su humanidad, nos muestra la humanidad de Cristo. 100% humano, Él se identifica. ¿Por qué buscamos a identificarnos en lo que se ve hoy en día en las redes sociales? O con otra persona, buscando identidad, no, identifíquese con Cristo. Cristo fue tan humano como nosotros. Cristo, dice la palabra, pasó por todo. Yo le digo al Señor, tengo esto, siento esto, Señor, tú lo sentiste también, entonces ayúdame. Y a veces no veo enseguida, pero persevero y persevero con la ayuda del Espíritu Santo, lo que Él me dice que haga y me da la victoria. Amén.
Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Jesucristo venía cansado de hacer milagros. Él no andaba en los carros que nosotros andamos ahora. Él andaba a pie. Imagínense, caminando largas horas. Miren todo lo que Jesús hizo y nosotros nos quejamos a veces tanto. ¿Ah? Jesucristo pagó un precio tan alto humanamente hablando. Pasaba caminando, llevando el evangelio, incluso hasta fatigado emocionalmente se puede ver allí, porque dice mucha gente, al ver la multitud, se cansó a veces de la dureza. ¿Se ha sentido usted a veces fatigado con las cosas? A todos nos ha pasado. Y es normal que pase si Cristo lo pasó. Pero nosotros tenemos que encontrar la identidad en Cristo, hermanos. ¿Y qué hizo Él? Él durmió. Y a veces usted no está luchando una lucha espiritual, sino física. Duerma, acuéstese, descanse, acuéstese temprano. De verdad, cuide su cuerpo, el descanso. Los niveles de ansiedad y de depresión, eso no se va reprendiéndolo solamente. Se va a que usted también tome una acción. Después que reprenda, ore y todo, y el Señor llene de paz su corazón, acuéstese, duerma, descanse. Se ven asociados con la falta de sueño, con la falta de vitamina, cuando el sistema inmunológico está bajo. Seguimos adelante y vamos a terminar. Dice, Jesús nos enseña este principio, a cuidar de nuestro cuerpo también, a descansar en medio de la tormenta. A veces no estamos cansados ni siquiera por lo físico que hacemos, sino por la pensadera. Es más lo mental que le roba la fuerza a usted que lo físico. Jesús dormía. Su llamado a trabajar con las personas drena. Trabajar con personas drena, quita la energía. Pero usted tiene que ser intencional en cuidarse. Saque tiempo para estar usted solas con el Señor, disfrutar de la naturaleza. En algún momento incluso su esposo, su esposa, sus hijos no lo van a entender. And that's okay. Que eso no les robe la paz. Y si le dolió, contrólese, muérdase la lengua. Sí, sí se puede. No nos van a entender y es que nadie está supuesto a entendernos, solo Jesús. Amén. Todas estas cosas, ¿y qué habla? Tenga prudencia para leer esos momentos de la vida. Todas esas cosas se juntan y producen desgaste físico y emocional. El libro de Eclesiastés nos enseña cómo lidiar con esas cosas. Cuando el hierro se embota, no haga más fuerza. Coja con un cuchillo que perdió el filo, a ver si nos va a cortar los dedos, se va a hacer daño. Y se esfuerza y se cansa ahí partiendo esa carne. En cambio, cámbielo por la sabiduría del cielo. Y va a tener fuerza y va a manejar las cosas con sabiduría. Amén. Cuando Jesús dijo, pasemos al otro lado, Él sabía que venía una tormenta. Él es omnisciente, eso lo vemos en Juan 2:25, que dice que no tenía necesidad Jesús de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Jesús no prometió una vida sin tormentas, mis hermanos. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero hay una cosa que sí prometió Cristo y es estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si usted tiene a Jesús, tiene todo. Amén. Tiene todo. Deuteronomio 31:8 dice, no, y Jehová va delante de ti, iglesia, cada hermano aquí por nombre propio, Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, no te desamparará, no temas ni te intimides. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Usted soporte, desarrolla el músculo de la guantalina. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Mientras Jesús esté contigo, todo va a estar bien. Él tiene la autoridad. Mire, reprendió
a la tormenta, el enemigo se levanta, él es el príncipe de la potestad de los aires. Él está detrás de todo eso también. Pero hay momentos que sabemos leer cómo tenemos que batallar, cómo. Y eso solo lo puede dar el discernimiento del Santo Espíritu de Dios. Y él reprendió. Hay momentos que Jesús se va a parar y va a reprender el viento. ¿Cómo está respondiendo? Los discípulos le dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dice, él identificó que había en el corazón temor, hombres de poca fe. Ellos pidieron ayuda al orar, pero la respuesta era que ellos tenían que tener fe. Fe, mis hermanos, confianza en Dios. Amén. La autoridad de Cristo. En las leyes existe lo que es la Suprema Corte y las Cortes Bajas. Cuando hay un caso, la Corte Baja es la que revisa su caso y da un veredicto. Pero si usted conoce sus derechos, usted sabe que existe una Suprema Corte y que si la Suprema Corte decide y cambia el veredicto a favor suyo, ¿cómo se dice? Abolir ese veredicto. Asimismo usted es en Dios cuando entendemos que nuestro Dios es el Dios altísimo, o sea que sobre él no está nada más. Usted lleva su veredicto y él puede abolir de acuerdo a lo que él ha prometido en su palabra. Amén. Amén. Y es para que el Señor se luzca, para que su nombre sea glorificado. Cuando el ejército de Faraón dijo, tráiganme los mejores carros, los mejores caballos y vamos a perseguir. Y que me encanta que dice la palabra que Dios torció esas ruedas en el mar. O sea, lo que el enemigo quería amedrentar al pueblo, él los torció y los hizo pedazos. Amén. Asimismo el Señor va a usar esto para que tú le conozcas mucho más. Y quiero terminar con un paralelo en Marcos 6, 45 al 52, donde Jesús anda sobre el mar. Esta es otra historia también llena de tormentas. Pero miren la diferencia que pasó. Dice, enseguida hizo Jesús a sus discípulos entrar en la barca. O sea que Jesús los metió. En el otro les hizo la invitación, el que me quiera seguir. Pero aquí dijo, bueno, ¿estos están conmigo? Los metió a la situación. Asimismo, hay cosas que nosotros Jesús nos va a meter en situaciones, pero es por nuestro bien. ¿Saben por qué? Porque Él tiene algo mejor. ¿Qué pasaba? Dice que los hizo entrar y ellos venían de ver la multiplicación de los panes y de los peces en el capítulo anterior. Imagino que ellos estaban ahí chocándose las manos, celebrando ese milagro cuando enseguida, ¿no les pasa así? Que vienen ustedes celebrando un milagro del Señor y de repente entran en un escenario diferente. Es con un propósito. Él los hizo meter y ellos dicen que iban para Betsaida, que literalmente es una tierra infértil, pero se les levantó esta tormenta, ustedes lo pueden leer, y dice que ellos terminaron, o sea, si usted lee el capítulo que sigue, dice que ellos cuando arribaron a Genesaret. ¿Fue casualidad? No. Esos vientos los usó el Señor para llevarlos a una tierra fértil. Dice que cuando ellos llegaron a Genesaret fueron mayores los milagros, mayores las sanidades. El nombre de Jesús fue glorificado. Asimismo va a pasar con su tormenta. No le tenga miedo sea como el lobo que sopla ese viento. No, su casa está fuerte y no va a ser derrotada. Amén. Amén. El Señor está al control. Y miren lo que sucedió. El viento se calmó por sí solo. Jesús en cierto momento, él dice que él los hizo meter en la barca, pero él se fue a orar. O sea, él los dejó solos. Hay momentos que nos vamos a sentir como secos, como que el Señor no está ahí. Así pasó con los discípulos. Pero Jesús está orando. Y saben que nos enseña la palabra que Jesús es nuestro intercesor. Así que cuando no lo sienta, usted recuerde esto, Él está intercediendo por nosotros. Pero también dice la palabra ahí cuando usted lee que Él los miraba. Jesús los estaba viendo remar. Y esto me pareció muy maravilloso porque Dios nos ve. Jesús siempre nos está mirando. Él te ve remar, Él estaba viendo remar a los discípulos con fuerza, fatigado, haciendo. Jesús nos observa
cuidadosamente, mis hermanos. Él es amor y Él nos está mirando. Y dice que Él a las 3 de la mañana, entró caminando por las aguas. Se les apareció caminando sobre las aguas. Y así va a venir. Pero ¿qué pasa? Que los discípulos, o sea, Dios va a saber en qué momento interviene en tu vida. Tu trabajo es no desconfiar que Él se fue. Él está allí. Señor, aunque no te sienta, yo sé que me estás mirando y estás conmigo. Y Él está viendo tu perseverancia. Amén, como vio en los discípulos. Y por último, dice que Él vino a la hora precisa. Él entró en esa situación y entró en la barca. Y ¡fum! Se calmó todo. En la otra parte, en la historia, Él reprendió a los vientos. Habrá momentos que se habrá reprender, pero otros, Él entró en la barca y sencillamente todo se disipó y lo llevó a una tierra fértil. Amén. Pero ¿qué pasó? Los discípulos se turbaron, pensaron que un fantasma. En medio de las situaciones, ojo, el enemigo te va a poner en contra todo y te va a nublar y va a pensar, tú vas a empezar a ver a las personas como tus enemigos y ellos no son tus enemigos. Tú vas, a causa de la fatiga y el cansancio, vas a ver fantasmas donde no los hay. Algo pequeño lo vas a hacer más grande. Ten cuidado con eso, con las decisiones que tomes en eso. Tener ánimo, yo mismo soy, les dijo el Señor. Jesús quiere trabajar en nuestros corazones, mis hermanos. Yo le invito para que se coloque de pie.